La Calzada Madero ha cumplido ya 120 años de existencia. Su historia nos recuerda una serie de experiencias y vivencias de varias generaciones. Es un referente obligado para poder entender el crecimiento de Monterrey, su diversidad, su éxito, el logro en muchos de los aspectos económicos y sociales. Acompáñenos a hacer un recorrido por esta parte entrañable del Monterrey de todos los tiempos, la Calzada Madero, parte esencial y tema del libro de Nuevo León. Para el historiador Celso Garza Guajardo, la Calzada Madero es un espacio lleno de tiempo. Aquí se encuentran al mismo tiempo la época del Porfiriato, cuando fue construida, el tiempo de Aarón Sáenz, cuando fue ampliada, y más adelante los distintos gobiernos que le han agregado, sumado y prolongado tiempos y espacios a esta calzada. Principalmente el inicio es el encuentro de las terminales de ferrocarril y las terminales de autobuses que al llegar a Monterrey tenían un lugar para detener al viajero, al forastero y a las personas que iban de paso a otros lados. Así se piensa la calzada como un primer centro comercial, de los que llegan y de los que pasan, de los que deben quedarse a comprar o a encontrar trabajo. Así entonces, la calzada siempre fue la entrada a Monterrey. Sus palmas, sus altas y muy prolongadas palmeras y espacios de descanso fueron el símbolo de que ya se había llegado a Monterrey y que había que parar o había que quedarse aquí para hacer un sinnúmero de cosas. La calzada es encuentro, descanso y diversión. Dos estaciones de ferrocarril dan origen a la calzada. Primero, el ferrocarril nacional, el que venía de México a Nuevo Laredo, a la frontera y a Estados Unidos. El segundo, el ferrocarril del Golfo, el que iba a Tampico. Entonces, la palmera le avisaba al maquinista bajar la velocidad. Pero también quien iba en el tren o quien veía el tren acercarse pensaba en comprar, en encontrar a alguien, en tener una experiencia distinta en esta ciudad, que primero fue chica y que apenas tenía 40,000 habitantes. Era el Monterrey del principio del siglo XX, cuando esta calzada estaba todavía afuera de la ciudad. Era la entrada a Monterrey, era la puerta de esta ciudad. Pero por tanto, había que construir ahí una serie de cosas nuevas que atrajeran al público que venía de otros lados. Se convierte entonces la calzada rápidamente en el primer centro comercial largo, amplio y prolongado de todo Monterrey. Estoy en el barrio del Arco. Una expresión común para salir de casa por la tarde era ir al Arco, a cortarse el pelo, a leer el periódico, a comprar la revista, a encontrarse en el café. El Arco fue, es y será por muchos años un símbolo del norte de la ciudad de Monterrey. El Arco recuerda también
la salida al norte del estado, la entrada a Monterrey. El monumento llamado Arco de la Independencia fue construido y edificado en el año de 1910 para conmemorar el primer centenario de la independencia de México. Se encuentra un arco romano que significa triunfo y que representa la victoria de la patria y que también es un referente obligado del amor que tenemos a México, a nuestra patria, donde se ha escrito nuestra historia. Monterrey fue muchas veces el lugar último en donde nuestros connacionales salieron de México y se llevaron esa idea del Arco de la Independencia, de una patria triunfante, de una patria a la que tenía que regresarse o por la que se tenía que trabajar más adelante. El hogar de la familia, el espacio donde hemos crecido. El Arco de la Independencia es en sí el símbolo del patriotismo y el amor a México. El término calzada significa paseo para caminar, para ver, comprar, disfrutar una parte de la ciudad. A diferencia de las calles estrechas que se limitan por unos cuantos metros, la calzada Madero tiene 42 metros de punta a punta, más de 9 kilómetros. Un conjunto entre palmeras, banquetas, aparadores, tiendas, lugares para apreciar las cosas, bancas y en otro tiempo mecedoras, en donde se platicaba por largo tiempo. También fue un ambiente tan socorrido y tan visitado que a veces era imposible caminar en él. Pero siempre tuvo ese propósito, el de ser un paseo en donde se encontraban y se entendían y se comprendían muchas cosas. Muchas parejas llegaron a conocerse aquí de trascendencia y de procedencia distinta. Era el lugar donde venían y servía de referencia para los habitantes de los municipios vecinos. De la calzada cuántas cuadras a la derecha, de la calzada cuántas cuadras por caminar. Las calles de Arteaga y Reforma fueron también otro punto de referencia. Era el lugar donde venían los camiones urbanos y donde paraban para llegar a la calzada Madero o para irse de ella. Era un paseo completo en donde la calzada era el centro, pero todo el conjunto de lugares lo formaba. En 1929, el gobernador Aarón Sáenz trató de hacer aún más grande esta calzada y se propuso que las escuelas y los centros de trabajo importantes quedaran justamente frente a la calzada. La escuela Presidente Calles, la escuela industrial Álvaro Obregón, la propia cigarrera La Moderna, todos frente a la calzada, junto a la calzada, por la calzada. Paseo, encuentro y lugar de esparcimiento de muchos regiomontanos.
¿Cuántas cosas diferentes tenemos entre y sobre la calzada Madero? Esta imagen de la parroquia de la Santísima Trinidad, que nos viene desde el año de 1929, de esa iglesia por terminar en construcción, siempre en Colegio Civil y Madero. La primera iglesia que estuvo en el norte de Monterrey y que llegaba y servía para gente de San Nicolás, de Guadalupe, que tenía el primer tránsito hacia Monterrey aquí. Era donde llegaba el camión, donde podía irse rápido para encontrarse con Monterrey. Fue entrada, ahora una arteria importante, pero siempre algo entrañable para los regiomontanos. Este templo, bueno, el terreno se empezó se compró en el año 1890 a un señor que se llama Desiderio Lagrange. Lo vendió al primer arzobispo de Monterrey, se llama Jacinto López, en 1890. En aquel tiempo, pues lógicamente era un terreno es media manzana, media cuadra. La importancia del templo es que está junto a la calzada Madero. Es el único templo que da a la calzada Madero. Pues es importante esto, que la gente conozca y sobre todo también el gobierno también, porque es para darle más realce a la calzada también. Había un templo grande, un templo hermoso, le da más belleza a la misma calzada, le hace realce a la calzada Madero. En tiempo de calles, un decreto de expropiación de ese terreno, que es la mitad de la iglesia, y se lo cedió al sindicato de los ferrocarrileros. Se dio ahí. Ahí estuvieron se hacían sucesión los ferrocarrileros, sesiones durante mucho tiempo, casi unos 60 años estuvieron allí, y por lo tanto el templo que iba a ser allá la parroquia, el templo parroquial, no se acabó, no se construyó porque vino eso. Después hubo la devolución de ese lugar. Hay un documento en el cual consta que el gobierno devuelve a la iglesia lo que estaba ocupado por los ferrocarrileros. Cuando llegué aquí no había nada, eran solo muros y un techo de lámina. Aquí enfrente, lo que se llama el atrio, no existía. Esta iglesia, la parroquia, es muy antigua. Hasta el año 1950 más o menos había 6 parroquias en toda la ciudad, 6 parroquias. No templos, había más templos, parroquias eran 6. Y esta era una. Hacia el oriente de la calzada Madero no hay ningún templo para allá, no había. Esta es la última, viniendo desde allá del centro para acá. Por eso es muy antigua esta iglesia, ¿verdad? Entonces todo eso es nuevo, esa construcción es nueva, no es de aquel tiempo, ¿verdad? Al llegar yo aquí empecé a construir. Entonces empecé yo a pensar cómo construir el santuario, porque ya no es parroquia, ahora es santuario. Cuando llegué aquí, le dio el título de santuario y la parroquia es Cristo Rey. Cristo Rey es la parroquia de todas zonas, Cristo Rey, pero aquí se llama santuario, no parroquia. Llegué aquí en el año 1987 y empecé a planear, a pensar cómo podía construir el santuario. El santuario cuya arquitectura es dinámica, es de arquitectura de arcos, no es estática como el roble, porque todos los arcos que tiene precisamente implican movimiento. Había antes mucha comunidad aquí. Mucha comunidad venía aquí la gente. Las colonias que ahora están llenas de comercios, antes eran casas familiares, había mucha gente aquí, que han ido a otras partes, en fin, se han desocupado las calles de Arteaga y se han convertido en negocio nada más, y muchas cantinas, mucho vicio, es lo que hay aquí ahora, ¿verdad?
Y por lo tanto, pues como es obra de la comunidad tiene que también aportar también la iglesia también, ¿verdad? Porque es parte de la iglesia. O sea, la iglesia, por el entiendo por la iglesia, la autoridad, el obispo, pues, debe también colaborar en la construcción de este santuario. También yo creo que también el gobierno, porque es una obra que va a dar belleza a la calzada de Madero también. Y por lo tanto también pienso que el gobierno, ya sea el municipio o incluso el Estado, el gobernador, puede interesarse en apoyar la construcción, ¿verdad?, para terminar esta iglesia. Por eso, pero ahí vamos despacio poco a poco porque no he tenido aportaciones fuertes ni del gobierno ni de la iglesia tampoco, la jerarquía. Ahí vamos poco a poco avanzando. Por la calzada de Madero, entre Colegio Civil y Juárez, se encontró siempre el espacio de diversión, de esparcimiento, que se prolongaba más allá, hasta Guerrero y Galeana. Los cines Lírico, Florida, Reforma, la Carpa México, los teatros como el Teatro México, que también mucho tiempo fueron lugares de todas las noches para recibir gente que venía a apreciar distintos espectáculos que eran en el recuerdo de los regiomontanos. Toda la gama de géneros de comedia y convivencia, teatro, la propia comedia, el sketch cómico, todo fue un lugar por recordar. Artistas como María Victoria, Tello Mantecón, El Gordo Mauro, nombres muy de Monterrey que divirtieron a muchas generaciones. Aquí se quedan, aquí están, en la calzada Madero. El primer nombre de la calzada Madero fue el de Calzada Unión. Se lo puso el propio Bernardo Reyes, que era el nombre de su club o partido político, Unión y Progreso. Más adelante, con el tiempo y después de la Revolución Mexicana, la calzada cambia de nombre para ponerle justamente Calzada Madero, en honor de Francisco I. Madero, confirmando también su origen popular. En 1924, los residentes de Nuevo León, en los Estados Unidos, exactamente en San Antonio, Texas, hicieron una colecta para poder celebrar el primer centenario del estado de Nuevo León. Y este monumento, que entrañablemente se recuerda como la Mona Chica, es el monumento al estado de Nuevo León, al centenario de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Diego de Montemayor y Calzada Madero. Viene en su parte básica, en el monumento, el texto del decreto número 45, que declara como parte de México al Estado Libre y Soberano de Nuevo León. El recorrido por la calzada Madero nos lleva a la parte industrial de Monterrey, donde se encontraban
hace muchos años las primeras fábricas y los centros fabriles distintos de productividad que le dieron a Monterrey la categoría de la capital industrial de México. Aquí estuvo muy cerca la reconocida fábrica de focos y la fundidora a unos metros también. De aquí hacia allá, otros centros industriales. La calzada entonces vinculaba las áreas de trabajo con las áreas comerciales. Parte de la misma ciudad, pero siempre cerca de un lugar de encuentro. El lugar donde había que tomar el camión o donde había que dar vuelta para ir a otra parte de la misma agenda del día. Así, también la calzada Madero nos da esa imagen de amplitud, de crecimiento, de desarrollo, de expansión, de pensar en grande, que es parte muy ligada a los regiomontanos. La calzada Madero es el obrero mismo, la gente misma, Nuevo León mismo, que corre, camina, se traslada y llega a un punto distinto de nuestra ciudad. La calzada Madero se encuentra finalmente con el sector de la fundidora, que nació aquí, nació justamente cerca de la calzada, ya en el norte de Monterrey, a las alturas de la calle Tapia, pero creciendo y tomando parte del norte de la ciudad. Ahora es la parte moderna, toda vez que cambió de giro lo que fue la fundidora. Sin embargo, conviene recordar que aquí, durante más de 85 años, del 5 de mayo de 1900, al 9 de mayo de 1985, esta empresa creció y fue símbolo de Monterrey en toda Latinoamérica. Aquí se construyeron y se fabricaron los rieles que hicieron cruzar y unir a países enteros a través de las vías férreas. Un clavo de fundidora estuvo y está diciendo la palabra Monterrey donde quiera que se encuentre. Y cruza la calzada Madero. Hoy en día, el centro de diversiones y espectáculos Parque Fundidora, que abarca Cintermex, la Arena Monterrey, la Casa de los Loros, el Parque Plaza Sésamo, toda la transferencia de ideas y sistemas nuevos de diversión están aquí, sobre la calzada Madero. Varios accesos unen el centro de espectáculos con esta arteria vial tan nuestra. Es parte de los cambios y movilidades que han tenido que dar áreas industriales para adaptarse a los nuevos tiempos. Todo eso también sobre la misma calzada Madero. El norte de Monterrey se caracteriza por haber sido por muchos años labores de labranza. Aquí se cultivaba la caña de azúcar, el maíz, el frijol, el trigo. Eran las haciendas de San Rafael, de los Lerma, de los Rodríguez. Esas haciendas, con el paso del tiempo, se convirtieron en pavimento, se convirtieron en avenidas de alta velocidad. Eran en sí lo que rodeaba a Monterrey, pero finalmente terminaron como calzada Madero. El camino hacia Cadereyta, hacia Miguel Alemán, la frontera norte del país y todo lo que representa el noreste de México. 120 años han pasado
del primer tramo de esta calzada Madero en funcionamiento. Ahora, muchos kilómetros más allá de donde se empezó, hay otro tipo de trenes, otro tipo de medios de comunicación. Estamos en el siglo XXI, en donde la conectividad es con el mundo. Y desde aquí, y para ir a cualquier otro lado, seguimos los regiomontanos y los neoloneses utilizando la calzada Madero. Así llegamos al final. Agradecemos mucho su compañía, su preferencia. En la producción, Pati Acosta. En la cámara, Alberto Hidrogo. Mario Treviño y Everardo Alviso en la postproducción. León Rejo se despide pidiéndoles transmitan el orgullo de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.